Bienvenidos a Reloading, tu programa con toda la actualidad del mundo de los eSports. En el programa de hoy vamos a hablar de la importancia de la salud en los eSports con un invitado muy especial y también descubriremos con vosotros los inicios de los videojuegos competitivos en eSports School. Quédate con nosotros porque empezamos ya. Hoy arrancamos nuestra sección de campeones con un invitado muy especial. Aquí tenemos a José Luis de la Serna. Bienvenido. Hola, bienvenida. Pues aquí tenemos al director médico del equipo Movistar Riders, un referente en sanidad con más de 40 años de experiencia a sus espaldas en investigación biomédica y en diversas actividades relacionadas con la medicina, ¿no es así? Todas con la medicina. Todas con la medicina. Siempre. Quizás a algunos, José Luis, les resulte algo un poco extraño que haya un médico en un club de eSports, pero su figura es también bastante relevante dentro del club. ¿Por qué, en su opinión, es tan importante el tener un médico dentro de un equipo de eSports? Bueno, este es un deporte y está considerado como deporte, va a ser un deporte olímpico seguro y ya es un deporte oficial en los Juegos Asiáticos del 22. Por lo tanto, igual que creo que todos los equipos del mundo deportivos tienen a su alrededor un servicio sanitario y médico, este lo tiene que tener porque hay muchas razones por las cuales yo creo que es importante cuidar la salud e investigar mucho en un área muy nueva y muy atractiva que puede dar mucho de sí, no solo para los jugadores, sino incluso para el resto de la sociedad. Muy bien. ¿Y cuál es su labor un poquito con los jugadores día a día? Cuénteme un poco sus funciones. Bueno, yo creo que hay tres áreas importantes. La primera, desde luego, es intentar prevenir las lesiones un poco que les pueden ocurrir simplemente por su actividad, es decir, lo que se llama la ergonomía de cómo juegan. Muchas horas sentados en esta silla, mucha tensión sobre la musculatura de la espalda, enormes problemas muchas veces en las muñecas de tantas horas. Todo eso se tiene que intentar prevenir y disminuir, y eso tiene que ver con la actividad física y la fisioterapia. Después hay una parte importante que tiene que ver un poco con el bienestar y la actividad cerebral, que va a estar relacionada con el ejercicio físico, con un ejercicio físico serio, no hace falta que sean jugadores profesionales de fútbol ni esas cosas, pero sí van a estar... Pero hay que moverse, ¿no? Hay que moverse bastante y van a estar vigilados. Y yo creo que es también importante cuidar la nutrición, todo esto encaminado fundamentalmente al mejor músculo del cuerpo humano. El mejor músculo del cuerpo humano es el cerebro. El cerebro, totalmente. Sin duda. Y he visto que ha dicho prevenir, siempre mejor prevenir que curar, ¿no? Siempre ha sido mucho mejor prevenir que curar, eso es un viejo axioma. Dicen que los médicos chinos solo cobran cuando no tienen pacientes, cuando tienen pacientes ya no cobran dinero porque no han sido capaces de prevenir. La prevención y la promoción, tanto la palabra promoción de la salud, yo creo que también es algo que tiene que institucionalizarse en la sociedad y en esta gente también, ¿no? Y por eso usted tiene las herramientas y las claves que le puede dar a los jugadores, ¿no? Para que puedan ser conscientes de los riesgos que quizás puede tener esta profesión y hace también una labor didáctica, ¿no? con los jugadores. Nosotros pretendemos primero convencerles de que el ejercicio físico y la nutrición va a ser muy importante para su actividad profesional, aparte de para su salud, claro, pero que va a potenciar muchísimo, va a bajar el estrés, va a dar mucha más rapidez. El ejercicio físico genera química que es muy proactiva en el cerebro, y la nutrición también, los antioxidantes, etcétera. Es decir, eso lo van a tener que hacer, o lo deberían hacer fundamentalmente como complemento importante al entrenamiento. Debe ser una parte de su entrenamiento y paralelamente tiene que ser un ejercicio físico muy dirigido también a disminuir y prevenir las lesiones que sabemos que esta gente tiene por su actividad, muchas horas entrenando y muchas horas jugando en una posición. Muy habituales las lesiones en los jugadores, pero ¿tener a un médico usted cree que puede ayudar al rendimiento de alguna manera a la hora de jugar? Bueno, yo estoy convencido que sí. Primero, si somos capaces de introducirlos en la rutina del ejercicio físico, con eso yo creo que ya va a conseguir mejorar.
Después hay una parte ya mucho más atractiva, yo creo que ya desde el punto de investigación, es que investigar desde el punto de vista neurocientífico cuáles son las cualidades peculiares de cada jugador, midiendo parámetros finísimos de cerebrales, electroencefalografía, estrés, electrocardiograma, incluso cómo se mueven los ojos. Todo eso en un mundo de lo que ahora se conoce como Big Data podía individualizar un poco las características de cada jugador y consecuentemente reconducirlo en el entrenamiento para que mejorara su actividad. Es un desafío que está por delante, no se ha hecho mucho, pero yo creo que va a ser el futuro. Puede ser un punto muy importante a tener en cuenta por los jugadores. Yo creo que a mí me parece muy atractiva también porque es muy novedoso y hay bastante literatura ya de que esto es posible y un poco desbrozar caminos nuevos en medicina y en biomedicina es una de las tareas más apasionantes, ¿no? Y esta es un área muy atractiva para la sociedad, son millones de jugadores, hay muchísimo interés, yo creo que deberíamos entrar también por ahí. Se pueden hacer cosas muy interesantes. Como usted bien ha comentado, también la nutrición es algo muy importante para los jugadores y bueno, para todo el club. ¿Qué pautas de nutrición son básicas para que un jugador esté sano? Bueno, yo lo que creo es que hay que... No es tan complicado. En primer lugar, en este país, en España, la dieta en general es una dieta buena, es una dieta mediterránea que no tiene ningún punto de comparación con la mayoría de las dietas y sobre todo con la americana. Después, probablemente, si somos capaces fundamentalmente de eliminar lo que se llama hidratos de carbono extrafinos, el azúcar, los refinados y potenciamos ciertas grasas como tipo aceite de oliva, que aparentemente tienen más calorías, pero la realidad después es que nuestro metabolismo reacciona más a la calidad de la caloría que a la cantidad de la caloría. Qué Eso empieza a estar muy claro. Es decir, ya no es un problema de 4 calorías por hidrato de carbono y 9 por grasa. Es un problema de calidad de caloría porque nuestro metabolismo funciona de una manera. El aceite de oliva, a pesar de 9 calorías, a lo mejor no engorda tanto, desde luego, como la cucharada de azúcar que solo tiene 4. Por ahí yo creo que hay que reconducirle porque incluso se les va a enseñar a vivir y a tener unos hábitos de vida saludables que no solo le van a funcionar, porque la nutrición y el cerebro también está absolutamente ligada y hay muchísima información científica sobre lo fundamental que es la nutrición en el cerebro, sino también les generas un estilo que les va a venir bien en el resto de su vida. Efectivamente. Entonces, de alguna manera, usted apuesta sobre todo por la dieta mediterránea para los jugadores. La dieta mediterránea, y si somos capaces de eliminar el azúcar refinado y si todos los hidratos de carbono, que son importantes y además pues los conducimos un poco a hidratos de carbono complejos, entendiendo complejidad como arroz integral, harina integral, pasta integral, frutas, verduras. Yo creo que tienen un metabolismo y una digestión distinta y consecuentemente tienen una potencialidad de generar un poco la adiposidad y la gordura diferente que si nos chutamos, con perdón, una Coca-Cola clásica que tiene 100 gramos de caloría por litro, ¿no? Claro. 100 gramos de azúcar por litro. Y de hecho su trabajo yo creo que también puede servir de una forma muy especial para romper ciertos mitos que giran en torno a los jugadores profesionales, como el verlos rodeados siempre como de comida basura, de patatas fritas, siempre están como muy asociados a bebidas energéticas, a comida poco saludable, y de alguna manera pues el hecho de tener un médico y todo este trabajo que se está realizando en el club da una imagen pues mucho más saludable y más realista, más cercana a la realidad, y también puede ayudar a romper algunos mitos porque, por desgracia, José Luis, hay algunos medios de comunicación que siguen publicando noticias, tenemos que cogerlas un poco con pinzas, pero noticias que no son para nada positivas para el sector y para la profesión, como por ejemplo leíamos hace muy poquito en un periódico nacional que los videojuegos de acción reducen la materia gris. Ha sido un estudio que han utilizado a 49 mujeres, me parece, y 50 hombres, aproximadamente la mitad, y les han tenido jugando a shooters unas 90 horas y ellos han concluido de alguna manera que los jugadores de shooters tienen menor materia gris en su hipocampo, una parte esencial del cerebro, y cuanto más debilitado está el hipocampo, mayor es el riesgo de contraer una enfermedad mental como por ejemplo la esquizofrenia, el Alzheimer y otro tipo de afecciones. Usted ha leído la noticia, ¿verdad?
He leído la noticia y la gente que publica en un periódico de difusión nacional o importante una noticia biomédica no debe limitarse a leer la nota de prensa que habitualmente se manda. Cuando una cosa es un poco así conflictiva, como puede ser hay que buscar el artículo. El artículo. El artículo está aquí, es un artículo publicado en agosto. Lo tiene ahí. Sí, una revista muy profunda, se llama Molecular Psychiatry, es decir, psiquiatría molecular. El artículo es un artículo elegante, pero extremadamente complejo, que las conclusiones no pueden ser de ninguna manera, que los videojuegos disminuyen el tamaño del hipocampo. Y realmente el título del artículo, que lo tengo aquí, es Impacto de los juegos de vídeo en la plasticidad del hipocampo. Es decir, no dice nada, el impacto. No hay ninguna conclusión que se pueda sacar de ninguna manera, y desde luego harían falta muchísimo más de 50 y 50 personas. Claro. Esta es la parte un poco... Siempre habrá controversia con cualquier actividad en la vida, sí. Pero al contrario, los videojuegos tienen ya centenares de publicaciones de su potencialidad en el cerebro. Tiene muchos beneficios, hemos leído muchas noticias. Esta es una portada de una revista muy importante, la Scientific American, de hace un par de meses o 3, que habla del poder de los videogames, de los juegos, esas cosas, en potenciar el cerebro. Y hay muchísima información de que la agudeza visual, de la coordinación, de la capacidad de decisión, de la rapidez de actuación, de la memoria a corto plazo, todo eso funciona muy bien. Claro. Yo creo que los videojuegos, y eso sí quisiera decirlo, en el momento que se reconduzcan como Dios manda, van a ser una parte importante de la sociedad en general, no solo de los jugadores. Va a ser algo importante para proteger el cerebro a los adultos normales, a gente de mi edad, para que mi coordinación y mi agudeza visual y mi capacidad de conducir mejore. Y desde luego para los cirujanos, con absoluta seguridad, todos los cirujanos de ya van a tener que hacer videojuegos, porque si no, no van a poder manejar los robots. Sí, incluso con simuladores que te simulen todos los pilotos, la situación. Cuanto mejor juegas a videojuegos, mejor piloto eres y mejor piloto de combate. Es decir, esto tiene en mi opinión, más connotaciones positivas que negativas. También se pueden utilizar incluso en terapias, ¿no? Los videojuegos, tengo entendido que para tratar ciertas afecciones pueden ayudar a la Después movilidad, el videojuego, y es unido además a un videojuego ya en realidad virtual, pues hay ciertas terapias, sobre todo psiquiátricas y psicológicas, donde te meten en el ambiente de tu potencial patología y te la reconducen para que tú puedas ser capaz de superar los problemas, los miedos que puedas tener. Es decir, esta es una historia atractiva, teniendo en cuenta que evidentemente pues tanto eso como a lo mejor la adicción o eso, las lesiones que pueden tener, pues hay que tenerlas en cuenta. Hay una parte un poco, no todo, como dicen por ahí, no todo es de color de rosa. pero en principio la cosa es positiva. Es positiva. Pues muchas gracias, José Luis, por acompañarnos. Te invitaré a que vengas otro día al programa porque tenemos muchísimos temas muy interesantes para hablar. Muchos temas muy atractivos que tratar y que desbrozar. Muy atractivos, entonces te invito a que vengas otro día y ya entramos más en materia de forma temática, la nutrición, las lesiones, todas esas cosas que les preocupan a los jugadores de eSports y que por ahora hay un poquito de desinformación, pero nosotros nos encargaremos de resolverlo. Perfecto. Así que muchas gracias, José Luis, por acompañarnos y te veo pronto. Ha sido un placer. Hasta pronto. Pues hoy no tenemos noticias, hoy nos vamos directamente con eSports School para descubrir el comienzo de los eSports, como siempre con nuestros colaboradores habituales, Antonio Yuste, Lucas Rojo y un invitado especial. Para entender lo que está pasando hoy en día en el mundo de los eSports, a veces tenemos que tener una pequeña referencia de dónde venimos y efectivamente hoy os vamos a contar la historia de los eSports, cómo empezó todo y para ello contamos con una mesa de análisis espectacular. Antonio Yuste, bienvenido. ¿Qué tal? Me siento un poco como, no sé, como que os he visto hace un rato, pero en realidad ha pasado mucho tiempo desde la última vez, es como... ¡Wow! Es que pasamos mucho tiempo juntos, Antonio Yuste. Esto ya se te va el tiempo. Pero en realidad han pasado, pues
un tiempo desde el último programa. Sí, sí, Buah, sí. Es brutal, Sí, me parece brutal. Estamos ahí Sí, todos los sí, días sí, a sí. tope, codo con codo. Lucas En ya ha fin. madurado y todo. Sí, bueno, Lucas ya había madurado. Pero tenemos también a un experto que hemos invitado, José Luis Sanz, que lleva muchísimos años como periodista en el medio de los videojuegos. Bienvenido. ¿Qué tal? Lo de experto me ha asustado bastante, ¿eh? Experto sepas. colaborador, ¿prefieres? Se lo dicen a cualquiera, nos lo dicen a nosotros, de que tampoco te preocupes. Tal cual. Es un poco como... Hombre, ya llevas muchos años en la industria. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando como periodista? Videojuegos. En videojuegos. 26 años y medio. Pues aquí tenemos a la voz de la experiencia en esta mesa de análisis, así que Más o menos los que yo, pero yo llevo vivo, claro. vivos Prácticamente, en sí, la ¿no? faz de la Tierra. Lucas Rojo, bienvenido. Bueno, bien no estoy ¿No estás? porque ¿Por venimos qué? a hablar de eSports con gente como Juste que mucha idea no tiene. Entonces, Bueno, pero tengo papelitos. Tengo ¿Cómo? papelitos. Me siento como lanzan una experiencia de aquí las- realidad virtual. No sabía lo que se sentiría estar en reloading entre Lucas y Juste y ahora ya me lo... Sí. Pues Me lo ten, imagino, ten ¿eh? cuidado, José Luis, agáchate porque las pullitas por aquí vienen volando, igual alguna te Cuidado con toca. las mías más porque son las buenas. Esas son las buenas. Bueno, si nos referimos a eSports como videojuegos más competición, encontramos las bases de los eSports hace ya bastantes añitos con Space War en 1962, un título que era muy básico, eran básicamente dos navecitas que trataban de destruirse mutuamente y bueno, con un fondo negro, una cosa muy básica, no sé si tú lo recuerdas este juego, José Luis. Bueno, tanto no, porque cuando A se tanto hizo no llegamos. en 1962, que es cuando se programó, yo no vivía todavía. 72. En el 62, En el se 62. creó y en el 72 es cuando llegó la primera competición oficial. Es Ahí verdad, yo no claro. llegué. Yo sí tengo mi primera experiencia no con los hables Pong, mucho, Juste, pero- porque Que son las fechas. Yo de historia malísimo. Bueno, pues para eso estamos, para Sí, 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 resolverlo, sí, para sí. resolver hoy todas estas dudas que tenemos de O sea, historia. este y juego que- salió en el 62 Ajá. Se y en el desarrolló, sí. 72 En se el hizo la 72 competición. Se Sí. empezaron Ya las ves. primeras competiciones en la Universidad de Stanford, que yo me imagino que serían competiciones muy básicas, pues algo tipo que se iban todos al apartamento de alguien o al piso de alguien, Claro. se echaban unas partidillas y, Ten en y cuenta ahí que se quedaba. aquellos primeros sistemas no eran sistemas, como decir, informáticos como tal, eran un sistema electrónico que funcionaba a base de diodos y cosas parecidas, con lo cual ese sistema era incapaz de llevar la cuenta de qué es lo que ganaba uno ganaba otro. O sea, tenían que recurrir a lo que era un papel y un boli para apuntar quién ganaba y quién no ganaba. Ujú. Luego también nos encontramos con los primeros campeonatos así un poquito más serios, como por ejemplo el campeonato de Space Invaders que se organizó por Atari, la maravillosa Atari ya desaparecida de Sí. tiempos, ¿no? Yo ¿Qué, quiero, ¿Qué ha pasado? Yo quiero Lucas? mencionar una cosa Sí. del torneo que se organizó en Stanford, porque el premio era una suscripción a la revista de Rolling Stones y venía el fotógrafo. Venía el fotógrafo con la camarita y te sacaba una foto para la revista. Entonces te daban el número y además salías en la revista. O sea, una anécdota que... Oye, pues salir ahí Rolling en portada o No, o sea, en la revista. en la revista como tal. Bueno, Ya. no es un mal premio así para estar empezando y ser el año 80, perdón, el año 72. Sí. La verdad que no está mal. Y luego Space Invaders, 10.000 participantes. Más de 10.000. 10.000. Más de 10.000 10.000 participantes en Un Estados Atari Unidos. 2600, parece un campeonato de Clash Royale actual. Pues 10.000 casi, ¿eh? participantes. A mí la verdad que me sorprende la cantidad de gente que fue a este primer campeonato, ¿no? De Space Invaders, el mítico juego conocido de los marcianitos. Sí. De hecho, Que todo era el mundo una conoce. competición a través de todo Estados Unidos, donde iba participando mucha gente y la final, de hecho, hay una foto en la cual se ve a toda la gente compitiendo al lado y la verdad es que era bastante espectacular porque son muchísimas pantallas de tubo y muchísimos competidores jugando al Space Invaders. Ahí lo tenemos. Qué mítico ese juego. Sí. José Luis, ¿a este ya jugaste o Sí, hombre, estamos sí, todavía...? madre mía. Ese A juego hasta este yo. jugué bastante, en recreativa además. Sí. Además, en esta época, todos los finales de 70 y parte de los 80 se atribuye casi la industria de los videojuegos a los Estados Unidos y en realidad por debajo Japón estaba todavía ya presente desarrollando videojuegos. O sea, Space Invaders es un juego japonés, es de Namco, y es un juego que luego pues cuando llega a Estados Unidos es una época en la que las patentes todavía no están muy Muy asentadas, claras. ¿sí? Entonces cualquiera puede hacer un clónico y entonces la máquina puedes verla con cualquier nombre, ¿no? Pero de todas maneras la versión que se jugó fue la de Atari 2600, que era la consola por excelencia a finales de los 70, principios de los 80.
Sí, bueno, en esa época había una cantidad de clónicas impresionantes. Claro. En Rusia tenían la suya propia con... El propio que utilizaban desarrollo de los Pong, cartuchos. el famoso Pong, que luego tenía Sí. su tiro con rifle, o el balonmano este que llamaban, que eran 2 y 2, eso no existía una patente como tal, entonces cualquiera puede desarrollar. Por eso cuando tú te pones a buscar a lo mejor una máquina de Pong de aquella época, te puedes encontrar 50 marcas con el mismo videojuego. Hablamos de la época dorada de las recreativas. Los salones recreativos estaban por todas partes y eran una de las principales fuentes de entretenimiento para jóvenes y no tan jóvenes. ¿Cómo eran estos salones, José Luis? Tenían de todo. ¿Vosotros no los habéis conocido? Sí. No, ¿no? Yo, a ver, yo, Sí, yo he ido a alguna yo vi recreativa. cómo cerraban Y cómo uno. cerraban también. Sí. Yo vi cómo cerraban uno. Eso ya. Bueno, yo reconozco que me pilló la época dorada, que era la de los 80, principios sobre todo. Claro. Y no solo los billares, ¿no?, que llamaban algunos, otros los salones recreativos, pero había una cultura de máquinas recreativas en todos los sitios. Era la época en la que todos los bares tenían cosas que ahora mismo nos parecen increíbles, como es un Space Invaders, como un Pac-Man, como un Galaxian, un Galaga, todo ese tipo de máquinas que la verdad es que, bueno, pues te daba para que allá donde fueras pudieras echar una partida sin problemas. ¿Y quién es, a lo mejor os estáis preguntando, quién es el precursor de los eSports en cuanto a competición? ¿Quién es el precursor de los rankings? Pues quedaros con este nombre, Walter Day. Vamos a ver a este personaje fundamental para la historia de los eSports. Welcome to Video Game News Update. I'm Walter Day at the Galaxy's International Scoreboard. Imagine playing a video game for 36.5 hours in one quarter. That's how Leo Daniels of North Carolina earned a world record score of 169 million points on Robotron. Bueno, ahí tenemos al gran Walter Day haciendo ese anuncio. Lucas Rojo, cuéntame un poco quién era este hombre. Pues este hombre es la persona que fundó Twin Galaxies, que al final era como una especie de web donde tú podías, web entre comillas, donde tú podías registrar tus puntuaciones, y lo que hizo este hombre fue recorrerse durante 4 meses todo Estados Unidos en su caravana, Increíble. yendo arcade a arcade, registrando las puntuaciones de todos los jugadores de arcade. Ponía lo mítico, las letritas características del arcade, iba apuntando, y luego eso evolucionó a un programa que veíamos donde a él o bien le enviaban las scores a través de una PO Box, es decir, de una dirección de correo, y le enviaban cartas con una fotito, o bien él las iba recopilando de forma nacional, pues eso, con una caravana, enviaba gente, y sobre todo lo que tienes que aportar era una foto que fuera pues verídico lo que estabas haciendo. Eso sí que es amor por los eSports y por los videojuegos, irte con tu caravana durante meses apuntando datos de rankings y de puntuaciones que habían hecho. Tiempo libre. Eran ¿Tú hippies. hubieses hecho eso por los eSports? Por amor a los videojuegos. Si hubiera tenido caravana, a lo mejor me lo hubiera Posible. pensado, porque eso siempre mola. Pero era otra época, eran otras otra necesidades. época. A lo mejor era rico y no lo sabemos, si le daba igual, no tenía que subsistir de ninguna manera. Pero es muchísimo esfuerzo. Me gustaría saber cómo subsistía en aquel momento, porque estaba dando vueltas, tomando apuntes, a ver qué tal, y luego hizo un montón de cosas. Con las recreativas, ¿no? Tenía también un salón recreativo muy famoso. Efectivamente, además creó su propia arcade, que la llamó, pues eso, Twin Galaxies, así que bueno, no sé cuál era su forma de hacer dinero, la verdad es que no tengo ni idea, pero sí que creo que fue una persona fundamental para empezar la competición, porque al fin y al cabo la gente lo que hacía era, me pico porque estoy viendo que una persona tiene este récord y quiero superar el récord, entonces al final pues se genera ese pique sano y esa competición. Y la gente mandaba sus fotografías al programa, y entonces Walter Day daba el ranking de los resultados más altos dependiendo de los juegos. Además, la base de datos oficial de Twin Galaxies sigue existiendo a día de hoy, sigue estando funcional. En twingalaxies.com podéis consultar todos los datos, hay además de todas las plataformas, la verdad que es muy interesante. Pero seguimos, en 1983 Walter Day sigue haciendo cosas y crea el equipo nacional de Estados Unidos de videojuegos, el primer equipo de eSports como tal. Eran 6 chavales que competían a arcades, a diversos juegos, y ya encontramos entre sus integrantes al gran Billy Mitchell. Bueno, un jugador absolutamente brillante en un montón de títulos que más adelante hablaremos de ellos.
Pero en 1984 también tenemos un torneo creado por Twin Galaxies, ¿no, Lucas? Sí, lo que hace Walter Day es decir, vale, ahora mismo he creado un equipo, pero no hay torneos. Se había organizado un evento como una especie de All-Star, creo que un par de años antes, pero él dice, bueno, tengo esta necesidad y lo que voy a hacer es crear un torneo para que mi equipo compita en él. Y lamentablemente su equipo no funcionó. Lo curioso también es que no era un juego en plan, porque estábamos hablando de Space Invaders, etcétera, no. Era el equipo que jugaban a todos los creo que eran arcades. 17 Sí. maquinitas. A lo que cayera. Sí. Y ya está. Y el que ganaba, el mejor en las 17 maquinitas era el mejor equipo. Efectivamente, o Era, sea, era el Neptuno, el ganador era el Neptuno de la época. eran multidisciplinares Hay que totalmente. decir que en aquella época la competición se limitaba a o bien jugar un juego con 2 mandos en la misma consola, o bien recurrir al Hall of Fame, que son la famosa tabla de resultados, y que alguien esté ahí un poco dando fe de cuál es la puntuación. Es decir, no existe internet, no existe la conectividad entre máquinas, por lo menos a nivel usuario, a nivel comercial. De hecho, tenemos el vídeo del evento, el Video Game Masters Tournament, que lo llamó el gran Walter Day. Vamos a ver cómo era esa competición. Video arcade, and there's a reason. Tonight we're hosting the first ever That's Incredible Video Game Invitational. In just the last few years, video games have become a sport unto themselves, with teams, magazines, competitions, leagues, and all the trappings. Recently, they even had their own tournament. It was a big day for Ottumwa, Iowa. Its video game tournament drew large crowds. There was a parade and all the ceremony that an important event demands. I'm Jerry Parker, Mayor of Ottumwa, Iowa. I welcome the contestants. Walter Day's Video Arcade has served as an informal clearinghouse for video game records. From the scores submitted to him, Walter selected. Bueno, pues ahí lo teníamos. Había incluso una especie de caravana de los eSports con gente disfrazada en esta pequeña competición donde Eso participaban 21 jugadores que ya se consideraban pues jugadores olímpicos de alguna manera. Es muchas gracias la frase que se daba el tío, con total naturalidad, el hombre se da la vuelta y dice: los videojuegos se han convertido en Norteamérica en un deporte, no sé qué, en no sé qué época era aquella. 1984. 1984, Pues en aquella ahí época. estamos. Los videojuegos se han convertido en un deporte en Norteamérica. Suena todo muy Norteamérica, porque allí en América cada 2 palabras tienen que decir Norteamérica, ¿vale? Quiero que quede claro. Y ahora, de hecho, vemos periodistas actualmente que dicen que esto de los videojuegos ni es deporte ni es nada. Y por aquel entonces, ya por así decirlo, la campaña de publicidad se señalaba en ese momento, ¿no? Veríamos ahí los grupitos dando vueltas y demás. Bueno, de hecho, ahí en esas colas estábamos viendo cómo estaban jugando los jugadores y había un señor con un megáfono y iba detrás de cada jugador diciendo las puntuaciones, o sea que ya existía ese factor de estrés y de competición de intentar batir el récord del contrincante que tenías en la arcade de al lado. Eso existía incluso entre tus amigos y tú cuando jugabas al Gauntlet a 4 y te picabas por la llave, por la poción, etcétera, que salía. Había tortas, literalmente. Había tortas. Había tortas y ya entonces circulaba dinero entre los colegas porque se apostaban, ¿no? Bueno, que no apostaban, ¿no? Que no fuera aquello un vicio o tal, pero sí que el Gauntlet y juegos parecidos de 4 jugadores te volvías loco por llegar el primero y sobrevivir, además. Claro. Sí, no, está claro que eran competitivos desde el minuto cero. Claro. Desde el minuto 0. Tenemos también al gran Billy Mitchell, que es uno de los jugadores por excelencia de los primeros de eSports, que además batió numerosos récords, ¿no es así? Sí, era un bicho. Tenía primera máxima puntuación en Donkey Kong. Hay que tenerlo todo apuntado porque tenía muchas cosas. Primera máxima puntuación en Donkey Kong. Récord en Miss Pac-Man. Primera persona en llegar a la puntuación perfecta en Pac-Man. Récord en Donkey Kong Jr. Primer millón de puntos en Donkey Kong y un montón de cosas más el muchacho. Muchísimas. Pero esas son las más notables. Y Sí, luego hay un montón de cosas más. Hay que comentar que Billy Mitchell sigue en activo, batiendo récords. De hecho, si no voy mal, en 2015-2016 batió 1. O sea que el tío sigue compitiendo, sigue batiendo récords en las arcades. Y para mí, sin duda alguna, fue la primera superestrella en los deportes electrónicos y fue, por así decirlo, el primer rey, la primera persona que fue considerada el mejor jugador de arcades del mundo.
Sí, totalmente. La verdad que batió, sobre todo porque era un jugador integral. O sea, no es que simplemente se especializase en un juego, sino que todo lo que cogía, pues de alguna manera batía el récord y se proponía su propia meta. La verdad que un ejemplo a seguir, el gran Billy Mitchell. También tenemos el primer show de televisión de eSports, que algunos pensarán, bueno, pues esto fue en Corea, porque se suele tender a creer que los esports llegaron a la televisión por primera vez en Corea, y no es así, porque tenemos Starrcade en 1984, un show de Estados Unidos que llevó los esports a la televisión. Vamos a ver el vídeo. Jeff Edwards. Okay, thank you very much and welcome to Starrcade. We're backstage today. Our players are warming up for today's big match, and a special match it is. Today, one of these two is going to have an opportunity to win their own video arcade game. So players, are you ready? All right, let's go play Starrcade. Hands on buzzers. How can the player add new ships to his TACScan squadron? A, by destroying a special target, or B, by docking with ships floating in space? Marisa. Destroying a special target. No, it's by docking with ships floating in space. 100 points goes to Rick. All right, Mike, you go over and get ready and start your play. Bueno, pues ahí tenéis la mecánica de Starrcade, de este show de televisión, que básicamente lo que hacían era invitaban gente, les preguntaban, les hacían ciertas preguntas y en función de lo que contestasen se llevaban ciertos puntos, elegían un juego al que jugar y se batían contra su oponente. ¿Qué os parece este formato de competición? Además, comentar que el premio era una camiseta. Era una camiseta. Del Sí. Dragon's Lair, que lo tenemos ahí en pantalla. Vamos, a mí me parece curioso porque era como la primera competición en tele de un videojuego y a la vez combinaba el tema de las preguntas, de que tenías que saber sobre el juego, y también el hecho de competir contra la persona que tienes al lado por la score máxima. Recordar que en este programa justo gana la chica. O sea que, ya te digo, bastante más diversidad que había antes de lo que hay ahora. No, y sobre todo encontramos una situación de normalidad entre géneros, porque en este programa de televisión tenéis varios vídeos que podéis consultar colgados en la red. Hay varias chicas participando y la verdad que ganan, vamos, tienen muy buenas puntuaciones, así que no podemos decir que sea cosa de hombres, evidentemente. Bueno, ¿qué te ha parecido, Just, este formato de competición así con preguntas previas, luego una pachanguilla? Yo sería malísimo en todo. ¿Serías muy malo? Sí. Porque en la parte del cuestionario… Por eso me dedico a hablar. Yo hablo pero luego perdería. La parte de jugar perdería seguro. ¿Perderías? Siempre, de hecho. ¿Tú crees? Yo perdería siempre. Sí. Tú perderías siempre. Bueno, también tenemos el primer videojuego competitivo online, que es Netrek. No sé si a ti te suena, José Luis. Digo la verdad, no me suena. Netrek no te suena demasiado, porque la verdad que no tuvo demasiada repercusión. Lo que pasa que sí que hay que dar el dato que este videojuego se lanzó en 1993 y bueno, era un juego por equipos, entre varios, ¿no? Se podía hacer de 2, de 4 jugadores, o sea, no tenía un formato muy cerrado y el objetivo era básicamente capturar los planetas contrarios del enemigo. Y es el primer, entre comillas, deporte electrónico que realmente reconocen los medios de comunicación como deporte electrónico, porque muy importante. La revista Wired reconoce a Netrek y hay un recorte de periódico que dice, y leo textualmente, es el primer deporte en línea de videojuegos. O sea, bastante importante que ya en 1993 se sentenciara tan rotundamente una revista reconocida y dijera, no, es que esto es un deporte en línea. Es el año, el 93, o esos tiempos en los que está ID Software desarrollando Doom. Ahí está. Poquito después llega Quake. Con Quake ya sí que llega a la competición de verdad. El competitivo como tal. Porque Quake, bueno, no Quake exactamente el primero, pero Quake 3 ya es la explosión, porque ya ahí con Quake hay una serie de, digamos, hay una escena. Lo que pasa es que en Internet todavía no está muy porque al principio de la década de los 90 Internet todavía está en pañales. Claro, está y el juego empezando. online empieza a llegar a mitad de esa década, o sea que, pero vamos, ese es el comienzo en el que realmente
ya se empiezan a conectar las máquinas y no hace falta estar dos delante de la pantalla para competir con otro. Sí, podemos señalar un poco esa fecha, principios de los años 90, como el nacimiento como tal de los eSports y de los videojuegos competitivos. Y de hecho, algunas compañías ya empiezan a tomárselo un poquito más en serio y empiezan a organizar sus propios torneos como Nintendo, el Nintendo World Championship, que asienta un poco el formato de los eventos con presentadores, también con casters, que a mí me parece muy curioso porque hay un caster narrando una partida de Tetris, que diréis, ¿cómo se hace eso? Pues vamos a verlo. With the clock down below, we're on the go here. As time ticks away well into Tetris. Less than 40 seconds to play, gentlemen, as of now. As time ticks away to the final seconds. Time is every bit of this last element. 78,000, 57,000. This is the best I've ever seen Rich Ambler play. Incredible comeback. 27 seconds now left to play in the final round of play. 91,000 now. We're looking at 58,000. Now 70,000. Rich Ambler comes back with another incredible move. 90,000 for Thor Ankelin. 70,000. Rich Ambler concentrating. Here it comes, Tetris! Setting it down along the way, pulling Thor Ackerlund now. He opens up the channel. 10, 9, 8. Last seconds of play. Who's going to take it away today? 98,000. Rich Hamlin could do it in time. Toss off a double. Look at Thor go right to the end. Bueno, impresionante esta manera de castear Tetris. ¿Qué emoción le estaban dando? Jamás me lo hubiese imaginado. Es que a mí se me ponen los pelos de punta porque vemos el primer nacimiento de los casters, entre comillas, y creo que, vamos, encima de un juego que no, entre comillas, no tiene emoción. no tiene emoción, o sea, nada. Son bolitas cayendo, son cuadrados. Pero yo ahí disiento, o sea, no es que no tenga emoción, es que es competición. Cualquier competición Claro, es emoción. Claro. O sea, da igual, que el momento que pones a dos a pegarse con algo, ahí ya empieza a haber emoción, da igual lo que sea, ¿no? Tengo que decir que en estos campeonatos de Nintendo, los cartuchos que se usaban en esas competiciones eran de color plata o de color oro, eran ediciones especiales que hacían, y si ahora te vas a buscar uno de esos para coleccionarlos, sí, vas a tener que soltar 20, 25 mil dólares tranquilamente. Está bien. Claro, una reliquia. Es que ya los tengo en el otro pantalón, en el otro En el bolsillo. pantalón del fajo de billetes. En el pantalón de donde está, tengo un bolsillo para lo que tengo que hacer del Sim Racing. Sí. Gran programa, Sim Racing. Wow, me acuerdo como si fuera ayer. Y luego tengo un dinero para el Tetris. Para el Tetris, sí, para los cartuchos. Hay una cosa muy estos. curiosa del Nintendo World Championship, es que creo que Nintendo hizo muy pocos, no sé incluso si este fue el único. Uno o dos hizo. Muy poquitos. Pero de World Championship se hizo uno en 2016. Exactamente. Dejó de hacerlo, y lo hizo en 1990, y en 2016 volvió a hacerlo. Volvió. Y pasó la tira de tiempo hasta entonces, ¿eh? Y hasta entonces no pasó nada. Y era en Nintendo World Championship, en donde solo podía participar gente de América. Sí. Pero son cosas de Cierto, Nintendo. bueno, son cosas de Nintendo. Y Canadá. Y encima había una limitación de edades, es decir, la gente de 7 a 16 años podía competir entre ellos. Luego había, creo que de 3 a 8 y de 8 a no sé qué. O sea, algo así. Entonces, al final la gente no está compitiendo entre ellas, simplemente tenías una limitación de edades, había 3 además, pero bueno, yo creo que World Championship es como el primer evento importante y ya está. Porque mola más, no vayas a llamar, bueno, hacemos lo que podemos. Claro, hacemos lo que podemos, no. Bueno, en 1997 tenemos la CPL, la Cyber Athlete Professional League, que es una de las competiciones profesionales de eSports, de las primeras reconocidas, aunque la del 97 no tuvo demasiado éxito, pero en el año 2000 hicieron la primera competición que ya alcanzó bastante más, y de hecho los jugadores ya se lo tomaban muy en serio, como debe ser, y hacían las siguientes declaraciones. These guys who come here, yeah, Quake is a game, but they do play 5 to 10 hours every day preparing for a tournament, so they take it very seriously. It's a fun game, but still at this point, everyone is very serious about it because it's a sport for us. If you're playing at home online, say you're on Yplay in England, people play for fun, and it comes down to how good you are with your hand-eye coordination, controlling the mouse, how quick you are, your reflexes. But to be honest, in this tournament, that's only half the game. The other half is, staying in control, not getting too nervous. Because I've seen players over here, their hands are all over the place. They can't keep steady. They're shaking. They're getting scared. They're running away when they didn't need to, and they're not playing their best game. And
And to win this kind of tournament, you have to keep composure. Bueno, pues ahí tenemos las declaraciones que decían que nosotros nos lo tomamos muy en serio. Para nosotros es un deporte. Muy buena actitud para ser el año 2000, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es a lo que tienes que ir, ¿no? Creo que fácilmente es una actitud que representa los valores de los deportes electrónicos, representa la competición y es una actitud que simplifica todo de lo que estamos hablando. Es un deporte, tiene esos valores y no hay más, y vas ahí a competir y a ganar. Hay una cantidad de documentales de aquel entonces y demás. Muchísimos. Pero te pones a ver la historia de todos, incluso empiezan a hablar de un señor que empieza a ganar bastantes cosas que se llama Fatality, que es como, este señor gana bastantes cosas, Sí. Estos muchachos se lo pasan bien, pero luego hay un señor que parece que tal, no sabemos qué tal le irá la vida y se llama Fatality. Por aquel entonces, ojo, Fatality era impresionante, es uno de los primeros... de los considerados el primer primeros. deportista electrónico profesional, porque fue el que uno de los primeros que consiguió, gracias a sus victorias, vivir de ello. Vivir de ello. No sé si fue el primero o uno de los primeros. Uno de los primeros. Está claro que Fatality es uno de los más reconocidos jugadores primigenios de eSports, además con un montón de cosas que ha podido conseguir gracias a su carrera y que a día de hoy me parece que sigue en activo, ¿no? Y que no es solo el primer deportista profesional de videojuegos, es la primera superestrella de videojuegos. Es el primer jugador que firma con una marca, para tener una marca, de hecho Sound Blast, una marca de periféricos con su nombre. Es el primero que tiene gráficas, periféricos, que tiene componentes de ordenador con su nombre, y que esa marca es lo que hace que él prospere y que él sea una figura reconocida. ¿Por qué? Porque es un tío que ha ganado mundiales en prácticamente todos los juegos en los que ha competido. Y ha competido en Alien vs Predator 2, Doom 3, Painkiller, Quake 3 Arena, Quake 4 y muchos otros juegos más. Entonces es un tío que ha ganado CPLs, que ha ganado WCGs, o sea que es un tío que lo ha ganado prácticamente todo en lo que ha competido, y es para mí la primera superestrella de los deportes electrónicos. Totalmente. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí el día de hoy. Nos quedamos un poquito a medio camino en la historia de los eSports. Nos quedamos en el año 2000, justo con el comienzo del surgimiento de los eSports en Corea, pero esto lo veremos en otro programa. Muchas gracias por acompañarnos, Antonio Yuste. Yo me voy a Corea. ¿Te vas a Corea ahora mismo? Sí. Ahora mismo, ¿no? Sí. Vale. Para preguntar. Vale. Pero yo me tengo que formar bien. Claro. No voy a ser como otros. Pero tenemos que seguir contando esta historia que resulta muy interesante. Hay que saber los orígenes y de dónde venimos. José Luis Sanz, muchas gracias por estar con nosotros. A ti por llamarme, y solamente decir una cosa, y es que el Space Invaders es de Taito. He puesto Namco porque me he acordado del Pac-Man. Es verdad. Bueno, están ahí esos dos míticos. Para que no me maten. No pasa nada. No, te perdonamos, José Luis, no te preocupes. Lucas Rojo, muchas gracias. A vosotros, excepto a Yuste, como siempre. Excepto a Yuste, ¿no? Mejor ni os miréis. Bueno, pues aquí dejamos el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis comentarnos todas vuestras dudas a través de nuestras redes sociales, y por supuesto también podéis seguirnos si queréis por nuestras redes sociales, comentarnos con el hashtag Reloading. Nos vemos en el siguiente programa. Como siempre, sed buenos, dadle al vicio y hasta luego.